Hola, buenos días. Vamos a tener un encuentro a la mar dedicado al convenio de Wien para compañías de barcos con carga. Vicente Café, el director de operaciones y Basta, pues doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Eduardo Albor, que ha sido la persona, junto con Carlos, que ha encantado que hagamos este encuentro. Y además es miembro del comité directivo del Plaza Marítimo España. Así que a partir de ahora, Eduardo, tienes tú las riendas. Bueno, muchas gracias, Vicente. No sé si me oye bien. Y bueno, yo creo que antes que nada decir, es una buena noticia que el clúster marítimo haga una pequeña excursión a temas jurídicos, incluso en esta sede tan técnica como es la escuela. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Es cierto que esta sesión la hemos organizado también en colaboración con la Asociación Española de Derecho Marítimo, porque tiene la preocupación de cuando hay una norma que está en ciernes de ser aprobada a nivel internacional y en España, pues que tenemos que dar la trascendencia que el tema merece. Bien, nos referimos al convenio de Beijing, el Convenio de Naciones Unidas sobre efectos internacionales de ventas judiciales de buques. Es un instrumento jurídico que nace con la vocación de inyectar seguridad jurídica a este tipo de transacciones sobre los buques en sede de venta judicial o forzosa. Cuando el proceso de degeneración del armador culmina en una posterior venta del buque encubierto. Entonces, la situación concreta plantea una serie de circunstancias y complejidades que exigían que la Ley Internacional hubiese algún tipo de, digamos, de medida o de solución. En ese punto estamos. Bien, el tema además en estos momentos, insisto, es trascendente porque la ratificación de ese convenio, que ya fue firmado por España, está en estos momentos en el Congreso de los Diputados, también pendiente de la autorización de la ratificación por la Unión Europea, que lo ha firmado, y por lo tanto estamos aquí con el clúster intentando también utilizar las relaciones institucionales, que seguramente Javier Garat nos ayudará pues para con los contactos correspondientes con los grupos parlamentarios poder conseguir que este convenio se apruebe. Habrá que hacer también algunos ajustes. La ley de navegación, no sé si hay, probablemente Julio expondrá un poco más este tema, algunos ajustes en relación con la venta del buque cuando hay un medio de bochaje por medio, para aclarar que solo aplica a las ventas voluntarias y no a las forzosas, pero fuera de eso, el convenio es perfectamente consistente con el régimen español, tanto de venta judicial de buques como con el régimen de los pedidos de hipotecas, y por lo tanto no vemos que haya o que pueda haber un conflicto. Es cierto que es una cuestión puramente técnica, que la agenda política actual quizá no sea lo más trascendente, pero al sector le interesa y en ese sentido Cluster entiendo que debe apoyarnos en esta noche. Bueno, para hablar del convenio tenemos un panel extraordinario, los conocéis a todos, pero bueno, yo os lo voy a presentar porque además están especialmente involucrados en el desarrollo de este instrumento legislativo. Por un lado, tenemos a Julio Fuentes Gómez, que conocéis. Julio Fuentes es administrador técnico de la Administración Central del Estado, administrador del Estado, es doctor en Derecho, acaba de hacer una tesis doctoral magnífica sobre cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal marítimo y ha sido secretario general técnico del Ministerio de Justicia. Actualmente es subdirector general de normativa marítima en la Dirección General de la Marina Mercante y formó parte de la delegación española en el grupo Sexto Citral que discutió y que negociou este convenio a caballo entre Nueva York y Viena. Pandemia por medio. Esto es importante. Luego tenemos a Manuel Alba, profesor Manuel Alba, que es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III, en la Facultad de Derecho. Tiene mucha experiencia en temas jurídico-marítimos, todos lo conocéis, y además formó parte también del grupo Sexto Citral en las discusiones del convenio. Y finalmente tenemos a don Carlos López Quiroga, presidente de la Asociación de Derecho Marítimo, abogado, socio del bufete Villa Menéndez, con gran experiencia en las transacciones sobre buques en sede voluntaria o forzosa, que nos ayudará también a comprender cuáles son los efectos beneficiosos en la industria
marítima y financiera, evidentemente. Dicho esto, yo voy a hacer una pequeña introducción para darles luego la palabra y que ellos expliquen, digamos, el armazón del convenio, que son 11 artículos, son sencillos, el convenio es muy extenso, tiene 23 artículos y 2 anexos, o lo explicarán, pero que es un instrumento jurídico bastante asequible de entender, sobre todo para valorar lo que pretende evitar, ¿no? Bien, dicho esto, es cierto que podemos decir que en el contexto de la Unión Europea quizá este convenio no sería muy necesario, porque la Unión Europea tiene sus propias normas, digamos, uniformes en cuanto a la ejecución de resoluciones judiciales. Pero lo que ocurre es que la práctica nos muestra que la mayor parte de venta de buques en sede judicial, venta forzosa, se producen en países asiáticos y en países africanos. Y entonces ahí, como no hay normas uniformes, pues realmente es donde surge el problema real, porque cualquier armador puede estar interesado en comprar un buque en venta judicial en un país asiático y necesita de una protección, con independencia que en Europa lo podría. La venta judicial es, como decía antes, el último proceso de generación, cuando el armador es incapaz de atender sus gastos de explotación o sus gastos de financiación y su buque es embargado y se somete a un proceso de producción y venta judicial, se produce una degeneración total. Si los problemas que plantean esa venta no se resuelven, lo que ocurre es, primero, los precios, las pujas son mucho menores, hay muchos menos licitadores. Segundo, los precios de venta a los barcos son mucho más bajos, con lo cual el armador o deudor sufre y los acreedores sufren también, porque en muchas ocasiones no son posibles realizar sus créditos, ¿no? Y es que esto es lo que causa precisamente el hecho de que vendido un buque en pública subasta y por lo tanto con vocación de haberse extinguido todos sus créditos, tanto normales, ordinarios como priorizados, la práctica es que ese buque sigue siendo objeto de embargo en distintas jurisdicciones, con lo cual la inseguridad jurídica es absoluta. Puedo contar como botón de muestra un caso que se ha producido precisamente al mismo tiempo que se ha desarrollado el convenio, que ha sido el famoso caso del Brave Star, que este es un buque que se vendió en pública subasta en Jamaica, pero los acreedores hipotecarios que tenían que cobrar su crédito contra el precio que se venda, lo que hizo fue volver a embargar el buque en Malta. Y ahí hubo un proceso que se ha desarrollado paralelamente a la negociación del convenio, que finalmente finalizó mediante una sentencia del Tribunal de Apelación maltés, dando la razón a los compradores del barco en el sentido de que el crédito hipotecario había sido extinguido con la venta, ¿verdad? Pero lo cierto es que el buque estuvo mucho tiempo embargado, hubo que poner fianza y en definitiva eso creó una situación de alarma con carácter general, porque si eso se convierte en el orden de este tipo de operaciones, evidentemente el atractivo para los compradores es nulo y la financiación pues, no está disponible porque los bancos no están por la labor de entrar en ese ¿Cuáles son, cómo se ha gestado este convenio? Bueno, la verdad es que es importante decir que esto surge también como consecuencia de que en materia de privilegios de hipotecas no tenemos un derecho uniforme. Los convenios que se han producido a lo largo del siglo XX sobre el tema, empezando por el convenio de privilegios de hipotecas del 16, luego vino el del 57 y ahora el del 93, que está vigente en España, han tenido muy poca aceptación internacional, muy pocas ratificaciones. ¿Por qué? Porque hay una cierta pérdida de soberanía. Entonces, en esta ocasión, el legislador internacional lo que buscaba era un convenio que, sin incidir en cuestiones de derecho sustantivo nacional, se limitase a tratar cuestiones formales en cuanto a la validez de esas ventas en los Estados Unidos. Y bueno, y a partir de ahí, lo que ocurre es que se produce un movimiento que empieza en el 2008 en el seno del CMI. Esto es importante, el origen de este convenio está en el Comité Marítimo Internacional, como muchos otros convenios marítimos que todos conocéis. Y es en Buenos Aires, el año 2008, cuando se pone en marcha todo este mecanismo, se crea un grupo de trabajo en el seno del CMI, se produce un primer proyecto de convenio en el año 2012, en Beijing, precisamente ahí coge el nombre del convenio, y luego esto se discute más detenidamente en Dublín y en Hamburgo. En Hamburgo se aprueba un primer proyecto de convenio, ¿no? Lo aprueba el CMI, con la intención de presentarlo a los organismos internacionales que tienen la responsabilidad de organizar las conferencias diplomáticas para que se hagan estos convenios. Ahí tengo que decir que tanto en Dublín como en Hamburgo la intervención de la Asociación Española de Derecho Marítimo fue importante, colaboró y estuvo trabajando intensamente para la creación de este texto. Entonces, una vez este proyecto se consolida, entonces lo que hizo el CMI fue presentarlo a estas organizaciones internacionales. Primero fue a la Organización Marítima Internacional, a la OMI, pero la OMI le dijo no, porque es un convenio de derecho privado y nuestra competencia está centrada
en las cuestiones de derecho público. Por lo tanto, nos apartamos. Paradójicamente, ahora la OMI tiene un gran papel en el convenio porque va a ser la área del registro del repositorio donde se van a inscribir todos los certificados de venta judicial que se emitan como consecuencia de la aplicación del convenio. Ahora explicaremos esto. Pero lo bien cierto es que la OMI en principio no aceptó. Finalmente, después también para pasar, se trató con la Conferencia de Derecho Internacional de la Haya, pero tampoco aceptó asumir el reto porque se trataba de un tema marítimo muy específico. Y finalmente esto acabó en la mesa de un CITRAL con el apoyo y la financiación y el soporte de Suiza. Suiza es un país financiero importante con mucha intensidad financiando buques y estaba interesante este convenio saliese adelante. Entonces esto pasa a la mesa de un CITRAL, que como sabéis es una organización que depende de Naciones Unidas. Y ahí empieza en el año 2018 la conferencia, perdón, 19, la conferencia diplomática que se celebra entre el 2019 y el 2022 y con pandemia por medio, en reuniones en Nueva York y en Viena, las que asistieron Julio, Manuel, yo también estuve en algunos, Juan Pablo estuvo, y finalmente el convenio se aprueba por resolución de la Asamblea General en diciembre del año 2020. Con posterioridad a esto, el convenio, digamos, se somete a la firma de los estados en Beijing, en septiembre del 2023. Ahí firman muchos estados, España en ese momento no firma, y posteriormente hay una segunda ceremonia de firma en Malta, o en junio de 2014, donde ahí firma España el convenio. Y ahí donde de alguna forma empieza ya el trámite, pasamos del nivel internacional ya al nivel doméstico. Ahora, digamos, la pelota está en manos de las autoridades españolas. En España tenemos digamos, el sustento y el soporte del Ministerio de Transporte, que está muy convencido, y probablemente, pues, si no ocurre nada extraño, lo razonable es que este convenio se ratifique en los próximos meses y entre en vigor tan pronto como su propio sistema interno entra en vigor lo permita. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar este debate? Pues yo voy a hacer la palabra primero a Julio, que se va a encargar de tratar puntos importantes del convenio, como su ámbito de aplicación, sus definiciones, cómo se practican las notificaciones, cómo funciona el repositorio. Luego Manuel entrará a tratar el tema, digamos, clave, que es el certificado de venta judicial, que es el pasaporte del barco, que es el que va a servir para que, digamos, los efectos de ese principio se produzcan. También hablará de cómo se procede a la impugnación de los efectos internacionales, de la impugnación de la venta judicial, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, de todos los aspectos sustantivos del convenio. Y luego, finalmente, Carlos hará una valoración de cuál puede ser el impacto de este convenio, de la aplicación de este convenio en el futuro en la industria marítima y financiera, con la gran experiencia que tiene personal y el bufete en este tipo de operaciones, pues seguro que nos alumbra con muchas ideas al respecto. Lo que vamos a hacer, si os parece bien, y perdóname, Vicente, que de alguna forma desafiemos la tracción del clúster, que suelen plantearse siempre las preguntas por escrito, pues en esta ocasión, si os parece bien, vamos a abrir un debate para todo que tenga interés en plantear cuestiones, un debate in voce, para que podamos discutir aquí los puntos que más os interesen. Nada más, yo cedo la palabra a Julio y adelante, Julio. Buenos días, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a la gente por organizar este acto y desde luego a todos ustedes, a todos vosotros por asistir. Yo tengo una presentación, pero en realidad es el típico guión, lo que vamos a contar, con lo cual tampoco tiene más importancia si la ponen o no. Además va a estar a disposición del clúster para repartirla, con lo cual no nos entretenemos más. Bueno, como ha dicho Eduardo, tenemos un convenio de efectos internacionales de venta judicial de buques. Y yo diría que es una norma muy práctica, breve, que consigue superponerse a los obstáculos que existen para conseguir su objetivo, que es ese reconocimiento internacional de las ventas de buques. Lo hace con tanta habilidad que hasta nos escamotea el lenguaje habitual. Habla de efectos internacionales y no de reconocimiento y ejecución. No vaya a ser que la Unión Europea se nos ponga celosa y diga, oye, que eso es mío automáticamente. Entonces consigue introducirse dentro de la legislación de los estados, de las normas, de otras normas internacionales, con una gran habilidad. Por tanto, yo destacaría sobre todo su carácter práctico. Lo que vamos a... Del ordenador. Sí.
¿Cuál sería el botón? Son los de delante. Sobre todo para aquellos que lo están viendo por fin, tanto la grabación del encuentro como las presentaciones están disponibles, las subiremos de manera que pueden ver en YouTube y es una página web. Pues como decimos, tenemos un convenio que supone que no completa desde luego el régimen aplicable. Los estados van a aplicar sus propias normas, pero además van a tener que incluir unos estándares internacionales para conseguir que esa venta forzosa sea reconocida en sus estados. Pero yo lo he explicado perfectamente. La finalidad es conseguir ese reconocimiento internacional, que no se produzcan las impugnaciones y los embargos sucesivos que se han registrado en muchas situaciones, y dar seguridad jurídica y reforzar el valor económico de un buque como un elemento fundamental del transporte marítimo y del sector. Asegurar este reconocimiento tiene por objeto precisamente pues evitar los riesgos de las reclamaciones posteriores a un embargo de buques. Y para ello los estados deben cumplir sus normas y además en convenio con los estándares. Aquí el convenio consagra los dos efectos en principio que ya conocemos de todas las jurisdicciones. La venta judicial comporta el cambio de propiedad, hay un nuevo propietario que adquiere el buque, y el segundo es la purga de todas las deudas. Lo cual lo contrapone incluso los procedimientos de ejecución habituales en los estados. En España una ejecución forzosa de un bien muchas veces no supone la desaparición de todas las cargas anteriores. Aquí sí que tenemos esa consecuencia necesaria de la venta judicial del buque. El adquirente del buque, el comprador, adquiere un título libre de carga. Lo que el convenio nos llama un título limpio, protegido frente a reclamaciones posteriores de otros acreedores que no hubieran visto satisfechos sus créditos. Y para ello también es importante destacar que este convenio juega con la aplicación de dos tipos de leyes. Bien el estado donde se vende el buque, o bien el estado donde el buque estaba escrito. Y va compaginando la aplicación de las normas de uno u otro según los casos, y eso intenta armonizar los distintos intereses del juego. Eduardo me pidió, o incluso nos pidieron que hablara de tres, cuatro temas: el ámbito de aplicación, las definiciones, las notificaciones y el papel del repositorio. El ámbito de aplicación del convenio es efectivamente la venta judicial de los buques. Pero, ¿qué requiere el convenio para que esa venta judicial se someta a sus normas? En principio, que se lleve a cabo, lógicamente, en un estado aparte, un estado que haya ratificado el convenio, y en segundo lugar, que el tribunal que lleva a cabo la venta tenga una potestad física de disposición sobre el buque. El buque se encuentra en su territorio. Esto es lo que esa circunstancia, al igual que ocurre en otras instituciones, como el embargo preventivo de buques, es la que determina que el tribunal es competente. Aunque hubiera un fondo posterior del asunto cuya competencia correspondiera a otro tribunal, donde se encuentra físicamente el buque, ese es el dato que atribuye competencia al tribunal de un estado parte para llevar a cabo una venta con arreglo a las normas del convenio. Lógicamente también hay exclusiones, las típicas de los convenios internacionales, los buques de estado. Un buque de guerra, sus buques auxiliares, igual que un buque de estado que inmediatamente antes de la venta se dedicara a un servicio público no comercial, están excluidos. Es lo que se llama el juri imperi, que asegura la inmunidad de los buques de estado. Por tanto, este es el ámbito de aplicación. Pero estas normas quedan incompletas si no se ponen en relación con las definiciones que el propio convenio incluye. ¿Cuáles son las definiciones? La primera, ¿qué es la venta judicial de un buque? En principio, la venta judicial de un buque tiene dos elementos principales. Uno, la autoridad que la decreta, y otro, el fin del producto que se obtenga de la venta. Lo cual pone de manifiesto que la finalidad precisamente de la venta judicial es garantizar los créditos de los acreedores que existan en el momento de la venta. ¿Quién es la autoridad competente para llevar a cabo la venta? Principalmente los tribunales de justicia. La ley dice que tiene que ser una venta ordenada, aprobada o ratificada por un tribunal. Aquí es el derecho interno de ese Estado que lleva a cabo la venta el que determina cómo se organiza la venta judicial. Si es intervención directa y exclusiva del juez, es decir, se apoyan nuestras autoridades, o incluso
sí hay otras autoridades en el Estado que pueden llevar la venta, que es la referencia que incluye el convenio a las autoridades públicas de un Estado parte. Cuando regulamos esta materia, la ley de la venta forzosa, en la ley de navegación marítima, apareció inmediatamente la agencia tributaria. Dijo, oye, que yo también vendo buques. Verán que en esa regulación hay referencias a una autoridad administrativa. Básicamente, en España sería la agencia tributaria quien también puede llevar a cabo estas ventas. Y el segundo elemento, que el producto de la venta se ponga a disposición de los acreedores. Por lo cual ahí entra de nuevo ley de uno de los estados que determine qué preferencias hay para cobrar con cargo al producto de la venta. Otra definición importante, que es un buque. Y el dato principal en el que se apoya el convenio es que sea un buque inscrito en un registro público, en un registro de buques. Da igual que flote, que no flote, el dato principal es la inscripción en un registro. Y que además que ese buque pueda ser objeto de embargo preventivo. La duda que puede surgir, bueno, ¿y qué es un buque? Incluimos un buque en construcción, incluimos un artefacto, incluimos más elementos, pues eso es algo que el convenio no nos cierra, que es la ley aplicable en cada caso la que va a determinar, oye, pues sí, también aquí ese buque en construcción puede ser objeto de venta judicial. Todavía no ha salido del astillero, pero si de acuerdo con la consideración de la ley del Estado de venta del buque, admite la condición de buque, podrá ser objeto de estos procedimientos. Otro concepto fundamental es el título de propiedad limpia, concepto no muy castizo. El profesor recuerda al profesor Juan Pablo Rodríguez que decía, hombre, habrá que traducir eso como una adquisición de un bien libre de cargas. No haya gravámenes o hipotecas que puedan suponer ejecuciones posteriores de ese. Tenemos también las definiciones de hipoteca, de carga escrita y de privilegio marítimo. Y de nuevo vamos a tener que ir bien a la ley de registro donde esté el buque o bien a la ley donde se vende el buque para determinar cuáles son las que juegan. Cuando nos habla de hipoteca o de mortgage, nos remite el convenio a aquella que esté inscrita en el estado del registro del buque. Tiene que estar inscrita en ese registro de hipoteca. Cuando nos habla de carga, nos remite a privilegios marítimos, a gravámenes o derechos. Ahí es más bien la ley del estado de venta y que reconozca la preferencia o aquellos créditos que va a hacer valer para llevar a cabo la operación. La carga inscrita, de nuevo, nos lleva al registro de los buques. Estén inscritas los buques. Y finalmente, el privilegio marítimo, toda carga que la ley aplicable reconozca como tal, como privilegio o como maritime line, con lo cual nos reconduce en este caso a la ley del estado de venta. Va jugando continuamente con la ley aplicable según los casos. Otro concepto, el de propietario del buque. Propietario, de nuevo, es propietario inscrito. Tenemos que ir al registro de buques y ver quién aparece como propietario del buque. No es el pescador, no es el armador, ya veremos que eso puede plantear cuestiones de orden público, sino que estamos ante un propietario inscrito. El comprador, quien adquiere el buque en la venta judicial. Pero, y esto es importante, el convenio no solamente habla de comprador, nos habla también de comprador posterior. Una persona que compra el buque a quien figure como comprador en el certificado de venta judicial. Es decir, el primer comprador del buque lo adquiere, pero no lo inscribe. O simplemente lo da de baja en un registro, en el registro en el que estaba inscrito, pero no lleva a cabo la segunda inscripción. Ahí es cuando entra en juego ese comprador posterior. Este es el sentido de que se distinguieran entre estas dos figuras. Y luego nos define incluso el estado de la venta judicial en esa obsesión por las definiciones, donde evidentemente es el estado en el que se lleva a cabo la venta. Estas definiciones, junto con el ámbito de aplicación, serían los que cierran qué estamos regulando. La venta de un buque inscrito, con un propietario que también está inscrito, donde todas las cargas y privilegios son transparentes y pueden comparecer, y donde finalmente el producto de la venta se pone a disposición de los acreedores. Eso viene a ser el ámbito de aplicación. Y entramos con otra parte principal. Decíamos que las notificaciones, o decíamos que todo el estado de venta del buque va a cumplir su legislación, el lex fori, el juez aplica su derecho procesal y practica las notificaciones que le exige su derecho interno. Pero tiene que cumplir también lo que hablábamos antes, ese estándar internacional. Y el convenio de venta judicial se ocupa de establecer unos mecanismos propios o adicionales de notificación. De tal forma que únicamente, lo explicarán mis compañeros de mesa, que el resultado final de la venta es la expedición de un certificado. No se puede expedir el certificado si esas notificaciones no se han practicado de manera regular.
Por tanto, la práctica de la notificación se sujeta a la ley del estado de la venta, pero debe contener además la información que recoge el anexo 1 del convenio. Prácticamente aquí no lo van a ver porque es muy pequeño, pero se refiere a quién es el estado que realiza la venta, quién es el tribunal, qué número de expediente tiene, qué buque se está vendiendo, su número OMI, quién es el comprador, si va a haber una subasta, si va a haber un procedimiento negociado para la venta del mismo, todos los datos, incluyendo esa mención especial de que la venta se realiza a los efectos del convenio, es decir, de que al final haya un comprador que tenga un título limpio protegido frente a otra reclamación. ¿A quién se debe notificar? Pues se debe notificar al registro de buques en el que esté inscrito. Y yo creo que esta, a lo largo del procedimiento, va a ser una de las piezas que permita garantizar la regularidad del procedimiento. Si a un registrador de un estado parte le llegue noticia de la venta cuando está terminado, pondrá en duda que se han respetado las garantías. Ese registro desde el principio tiene que estar notificado de que se va a vender un buque. Además, ese registro es el que suministra toda la información de quién es el propietario, quién tiene una hipoteca, una carga escrita. Esa información es él quien la proporciona con la identificación y los datos de contacto de esas personas para que les notifiquen. Esto es lo que va a permitir que se notifique también a todos los beneficiarios de hipotecas o mortgages o cargas, siempre que estén inscritas en el registro. A los titulares de los privilegios que se tienen que personar en el procedimiento. Y finalmente también al propietario del buque, y añade el convenio, siempre que estuviera escrito, también el fletador a casco desnudo del buque, que en nuestra legislación, en nuestra ley de relación sería el arrendatario, perdón. También él tendría que ser notificado. Y esta es una de las pocas modificaciones que queremos introducir en la ley de navegación marítima para que se ajuste al convenio y facilite su aplicación. La otra cuestión es cómo se notifica. Y en principio, el Estado hace las notificaciones con arreglo de su legislación. Y además debe cumplir el convenio, que supone publicación por edictos en prensa y en otras publicaciones, cosa que ya tiene nuestra ley porque aparecía en el convenio de privilegios marítimos e hipoteca naval, una notificación bastante pesada y costosa. En mi época en el Ministerio de Justicia las íbamos suprimiendo a medida sobre todo que nos bloqueaban los procedimientos concursales, pero aquí todavía se conservan, y también la transmisión al archivo que menciona en el artículo 11. Y esa es la cuestión a la que se refería Eduardo Arbós cuando se refería al repositorio o al archivo. Esta es una de las principales novedades del convenio y lo que busca es aumentar la transparencia, la publicidad internacional. Los profesionales del mundo marítimo se van a acostumbrar a consultar este repositorio y ver qué procedimientos se han abierto y obtener ahí información para saber si ese buque sobre el cual tienen derechos de crédito está siendo objeto de venta en alguna jurisdicción y se persona en la misma. Por tanto, ese es el objetivo, lograr un sistema eficaz de difusión internacional de las notificaciones de la venta judicial. Cuando se firma el convenio, todavía no se sabe quién se va a hacer cargo de lo mismo y se contemplan dos opciones. Bien, el secretario general de la Organización Marítima Internacional o bien la institución designada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Finalmente, ha sido, como decía también Eduardo, la OMI la que ha asumido aquí un protagonismo y la que ha incluido, lo que va a incluir dentro de lo que se denomina el Sistema Mundial Integrado de Información Marítima, o SIGI, una carpetita o una opción para acceder a estas notificaciones y a través del cual se va a divulgar. Este sistema GISIS es el que tiene que poner a disposición del público la puesta en funcionamiento, la apertura del procedimiento de venta judicial y la propia venta judicial. Para que sea operativo, el artículo 4 del convenio exige que las notificaciones a la OMI, a este sistema GISIS, sean traducidas a uno de los idiomas de trabajo. Son 6 los idiomas de trabajo de la OMI, son el español, el inglés, el francés, el chino, el ruso y el árabe. Esas son las lenguas a las que hay que comunicar al sistema la notificación. No vale el italiano, no nos vale muchos idiomas importantes del mundo, por poner un ejemplo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de esta notificación de esta difusión? Pues dar seguridad jurídica y garantizar que los actores marítimos puedan personarse y presentar sus reclamaciones ante el tribunal que hace efectiva la venta.
La venta lo que supone es un cambio de derecho. Yo no tengo derecho a exigir la ejecución de un buque, sino a cobrar con lo obtenido de la venta. Dando por hecho que el sistema del convenio de venta judicial de buques, como decía también Eduardo, va a permitir que los buques no pierdan valor, se obtengan mejores cantidades y, por tanto, el sistema funcione mejor. Muy brevemente, para terminar, como ha dicho Eduardo, hay un proyecto de ley de modificación tanto del texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante como de la Ley de Navegación Marítima, y en enmiendas se pretende perfilar pues 3-4 puntos. Uno lo hemos citado ya, el arrendatario; otro, incluir la notificación al sistema GISIS cuando sea necesario; y cómo se va a emitir el certificado que van a comentar después, en papel o en formato electrónico. Esos son los puntos que queremos cerrar. Y como me dijo una novia que tuve hace muchos años, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Julio, muchas gracias. Bueno, yo creo que de cara el punto concreto de la modificación del 196 de la Ley de Navegación es muy importante, porque el convenio lo que pretende es que el buque se venda libre de cargas. El 196 te dice que cuando hay una arrendamiento a casco desnudo inscrito en el registro o es conocido por el comprador se subroga en ese contrato de arrendamiento a casco. Ese precepto está pensado, el legislador está pensando en la venta voluntaria, no en la venta forzosa, porque evidentemente si no nadie va a comprar el buque o hasta un buque. Yo creo que ese es un punto importante Y que ya estaba incluido en el proyecto. Sí, y de hecho es un punto que también planteó Japón en las discusiones con mucho entusiasmo, porque Japón efectivamente el comprador se subroga, incluso se extinguen los privilegios, pero continúa el arrendamiento. Es que el arrendamiento que nunca ha sido un derecho real, sino un derecho personal, pero con vocación de derecho real. Por eso ese es un punto que sí que es, probablemente es el único, digamos, ajuste que haya que hacer así como más importante en la ley. Bueno, muchas gracias, Julio. Manuel, es tu turno. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Tengo que empezar dando las gracias al Plaster por invitarme y por dejarme compartir mesa, bueno, con las personas que veis aquí, y además ante un público tan selecto como el que veo yo delante aquí, al que, por suerte, bueno, empiezo a estar acostumbrado. Espero que no me dé ningún caso, porque hay gente que puede opinar mucho y bien sobre estos temas que aborda el convenio. A ver, como decía Eduardo, yo lo que voy a tratar de explicar es la otra parte del convenio, la que no ha abordado Julio, que se refiere a la emisión del certificado y los efectos que tiene. A ver, esta es la parte, aunque todo el convenio obviamente es importante, porque una parte a la que los Estados parte tienen que prestar mucha atención es precisamente la que ha explicado ahora mismo Julio, que son las condiciones de aplicación del convenio, el ámbito de aplicación del convenio, y también digamos, los pasos en términos de procedimiento que hay que dar para emitir el certificado, que es el que realmente, como vais a ver o como ya sabéis, desemboca en el reconocimiento internacional de una venta. Claro, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y de eso depende también la efectividad que tenga finalmente el convenio, obviamente, ¿no? Pero lo cierto es que, dicho esto, la emisión del certificado y sus efectos son los que realmente tienen efecto material, ¿no? Los que tratan de solucionar los problemas a los que también se refería Eduardo, que es dar reconocimiento a la venta realizada en un estado parte en el resto de estados parte. Y además darle reconocimiento significa, pues eso, que el propietario, se le reconoce al propietario la adquisición de un derecho de propiedad sobre el buque en primer lugar, y además libre de cualesquiera cargas. ¿De acuerdo? A ver, el certificado se regula en los artículos 5 y siguientes, el certificado y sus efectos, perdonad. Para la emisión del certificado se tienen que respetar todas las condiciones de aplicación y también las que exige el convenio para la emisión. Y aquí hay una muy importante, como seguramente sabéis y como estaba diciendo Julio, que es que la venta judicial o las ventas comprendidas en el ámbito de aplicación, lo que estamos llamando venta judicial, sabéis que comprende también ventas administrativas, ¿vale? En particular aquí en España. Que la venta tenga como efecto no solo la transmisión de la propiedad, sino la purga de todas las cargas y todos los derechos de uso anteriores a la venta, ¿vale? Esa es una cuestión que, como decía Julio, corresponde determinar al derecho nacional. El convenio de eso no dice absolutamente nada. El convenio dice, si el efecto es este, entonces se puede emitir un certificado internacional de venta en las condiciones que dice este convenio, ¿no? El contenido del certificado está regulado en uno de los anexos que tiene el convenio, que es el anexo 2, y lo que trata de reflejar es precisamente
todos estos acontecimientos, que la venta se ha producido, que se ha transmitido la propiedad, que se han amputado todas las cargas y además, por supuesto, trata de identificar al comprador, además de al buque, ¿no? Lo que hace el anexo 2 es básicamente estandarizar el formato del certificado y su contenido, pues para también facilitar la aplicación y el reconocimiento, ¿no? Por lo demás, el procedimiento para la emisión y sobre todo la autoridad competente para emitir el certificado, que puede ser la de la venta o quizá no, es algo que nosotros tenemos que determinar en el derecho interno también, ¿no? Aquí, por referirme a un punto que habéis levantado, a ver, como os decía, el buque se tiene que ir limpio, ¿no? En lenguaje coloquial o parcialmente el de convenio también. Y aquí están incluidos cualesquiera derechos de uso. Aquí hubo un problema porque, efectivamente, a ver, la intención, el deseo de los estados, o por lo menos de algunos, los que más sufren, digamos, los problemas de los que trae cosas al convenio, que es que un buque se vende en un estado, lo compra una persona y de repente llega otro estado y lo traban, sobre todo, sin perjuicio de los problemas que hay también para el registro en otros estados de un buque comprado a través de una venta judicial. Claro, todos los estados que sufrían esos problemas o las industrias que sufren esos problemas estaban efectivamente muy interesados en que aquí quedasen comprendidas ventas en las que los derechos del arrendatario quedasen extinguidos también por efecto de la venta. Y hubo problemas de negociación porque, como seguramente sabéis varios, en algunos estados la posesión se trata como un derecho real y las acciones protectoras de la posesión bueno, se toman como la ejecución de un derecho de propiedad, digamos, ¿no? En varios sentidos. Aquí en España y en otros países realmente cuando hablamos de transmisión libre de cargas hablamos solo de derechos reales o de propiedad y por eso tenemos normas especiales para eh, otras situaciones y en particular las posesorias amparadas en derechos personales, ¿no? Entonces en esto el convenio, bueno, responde al ánimo de que el arrendamiento desaparezca también obviamente, no impone ninguna obligación, pero efectivamente la tendencia en los estados es a reformar sus leyes cuando se ratifique el convenio, pues para que el arrendamiento, en resumidas cuentas, quede extinguido con la venta judicial en condiciones que determina el derecho procesal interno, ¿no? Entonces, eso es lo que debe reflejar también, por supuesto, el certificado. El convenio permite la emisión del certificado en soporte papel y en soporte digital, y como os decía, el certificado finalmente es la piedra angular de los efectos del convenio porque una vez emitido, digamos en la lógica del convenio lo que se dice es que la venta realizada en un estado parte adquiere efectos automáticos con el requisito previo y formal del certificado, repito, pero la venta realizada en un estado parte adquiere efectos automáticos en el resto de los estados parte, ¿de acuerdo? Y el efecto es que el comprador adquiere un derecho de propiedad libre de cargas, además. El certificado, como veis, está llamado a funcionar en los estados parte del convenio, en toda el área de aplicación del convenio, como prueba suficiente de un título de propiedad a todos los efectos que sean, ¿vale? Ahora vamos a ver que el convenio se refiere precisamente a dos situaciones en las que el comprador, bueno, ver reconocidos expresamente determinados derechos en el convenio, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que el efecto del certificado y de la venta, la transmisión de la propiedad es a todos los efectos a los que pueda ser relevante, que estén expresamente abordados en el convenio o no. Por ejemplo, en el convenio nos abordan las tercerías de mejor derecho o los derechos de separación, digamos, sobre la base de un título de propiedad en un entorno concursal. Y en los estados parte y en los concursos cometidos al derecho de un estado parte, se tiene que reconocer también la aplicación del certificado a esos efectos, por ejemplo, ¿no? Las dos situaciones que contempla el convenio, como decían Julio y Eduardo, por ser seguramente las más inmediatas después de la venta y las más problemáticas e inmediatas después de la venta, son en primer lugar los que se pueden ejercitar frente a los registros interesados, en alguna medida, y en segundo lugar, los derechos que corresponden en teoría al comprador, aunque el artículo 8 no se refiere a nadie en particular, en los casos en los que se traga un embargo del buque adquirido, ¿no? A ver, en lo que respecta a los registros,
lo que respecta a los registros, los derechos que se reconocen al comprador sobre la base del certificado, en realidad son paralelos a los que tenemos reconocidos en el convenio de privilegios e hipotecas marítimas del 93, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, se aplica, recordar, solo a la transmisión libre. Sabéis que en el convenio también se incluyen las ventas en las que el buque no se va limpio porque el comprador acepta subrogarse en los derechos preexisten, en parte de los derechos al menos preexistentes a la venta, ¿no? Frente a los acreedores. Pero en resumidas cuentas, los derechos que tiene el comprador son, en primer lugar, a solicitar del registro en el que conste inscrito el buque la cancelación de todas las cargas y gravámenes y los contratos de arrendamiento preexistentes a la venta, ¿no? En segundo lugar, y dependiendo también de realmente lo que quiera hacer con el buque, tiene derecho a pedir que se inscriba su título de propiedad en el registro o bien a solicitar la baja registral. ¿De acuerdo? En lo que respecta a estos derechos, a ver, como veis, el convenio está pensando sobre todo en términos de propiedad, ¿no? Lo que pasa es que estos derechos hay que tener en cuenta que en países, por ejemplo, donde haya sistemas de doble registro como el nuestro, el público administrativo y el privado, aplican en ambos casos, ¿vale? Porque realmente al final el uso que el propietario debe tener en la mentalidad del convenio abarca, pues eso, la disposición del buque en términos de propiedad, pero también su destino en términos administrativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es verdad que las cargas se cancelarían, obviamente en nuestro caso y en otros quizá en los registros de propiedad, pero todas las actualizaciones que haya que hacer en otros registros pues también entran dentro de este derecho y, por supuesto, en términos, por ejemplo, de baja registral, los derechos que tiene el comprador es a solicitar la baja, tanto en el registro de la propiedad como en el registro de matrícula, ¿no? Esto incluye también los casos, por ejemplo, de abanderamiento temporal. El artículo 7 se refiere expresamente a estos derechos frente al registro del estado de matrícula del buque y también frente al registro que lo llama de arrendamientos a casco desnudo, que también es una expresión poco afortunada de las castellanas, pero bueno, todo lo entendemos ya a estas alturas, ¿no? Que sería caso, por ejemplo, de los registros de abanderamiento temporal, pues hay derecho a solicitar la baja. En este caso, sobre todo sobre la extinción, sobre la base de la extinción de los contratos de arrendamiento. Y por último, un derecho también que tiene el comprador, obviamente, es a solicitar la inscripción de su título de propiedad y el abanderamiento en otro registro de destino cuando quiere cambiar de bandera, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta en este caso es que, otra vez, y como para otras cosas, ¿no? En la mentalidad general que describía Julio, las normas relativas al procedimiento, o sea, todas las cuestiones relativas al procedimiento para las modificaciones en el registro, incluidas, por ejemplo, la baja registral y el alta registral, se remiten al derecho nacional de los estados parte, en este caso de los registros, no necesariamente de la venta judicial, ¿no? Entonces, una cosa que tendremos que hacer, que seguramente, bueno, no va a resultar tan difícil y que quizá en cierta medida esté ya solucionada en el derecho que tenemos, es precisamente regular este procedimiento. Pero aquí la base que hay que tener en cuenta es que en todas las cuestiones en las que, por ejemplo, nuestro derecho exige que el interesado aporte un título de propiedad, el certificado es título de propiedad a todos los derechos, como decía, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Algunas cosas que, por ejemplo, el convenio no tiene la intención de modificar es, en primer lugar, los requisitos subjetivos que cada Estado parte pueda exigir para autorizar a una persona a solicitar el registro, para legitimarla para solicitar el registro de un buque, por ejemplo. Y tampoco los requisitos objetivos que un aparato o una construcción tiene que cumplir para ser registrado como buque. Es decir, puede darse casos en los que a lo mejor en el estado de la venta judicial el buque es un buque a los efectos de la venta conforme al derecho nacional. En el estado, obviamente, donde está registrado el buque es un buque porque si no, no estaría registrado, pero en el registro de destino, en el estado de registro de destino, si es un estado parte diferente, aunque sería a lo mejor un supuesto de laboratorio raro, lo que se quiere escribir no es un buque conforme al derecho nacional, porque sabéis que el concepto de buque es nacional, ¿no? No es una cosa que solucione el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar ni otros convenios, ¿no? Entonces, bueno, estas normas, el convenio de venta judicial no las toca, ¿vale?
El segundo de los derechos que también que os comentaba antes, otra vez, tiene lugar en sede del embargo del buque. ¿Vale? Gracias. Bien, a ver, aquí los derechos que se conceden al comprador son básicamente dos, para evitar las situaciones a las que se refería Eduardo inicialmente. En primer lugar, cuando se solicita un embargo por deudas o cargas anteriores a la venta, con la mera exhibición del certificado, el comprador o el interesado tiene derecho a que se deniegue el embargo. ¿Vale? Y en segundo lugar, cuando se haya trabado un embargo, con la exhibición del certificado, el derecho es a que se levante, siempre por deudas o cargas anteriores a la venta judicial, ¿de acuerdo? Aunque el convenio vais a ver y también la nota explicativa se refieren sobre todo al embargo preventivo, porque bueno, en términos seguramente prácticos, quizás sea el más frecuente o quizá el primero que plantea este problema. Cuando el convenio se refiere a embargos o medidas similares, incluye tanto medidas cautelares o preventivas como medidas ejecutivas. Se da en cualquier contexto, ¿no? Porque obviamente es necesario para ser consistentes con los efectos que se quiera dar, los efectos internacionales que se quiere dar a la venta judicial. E igualmente, aquí lo que nos pasa es que la forma de hacer valer este derecho, pues bueno, depende del derecho nacional, porque en eso se remite al derecho del foro el convenio en este caso, y por tanto las dudas que haya, pues tendremos que resolverlas quizá con ocasión, si es posible, de la ratificación del convenio. Eduardo, antes de comenzar la jornada, ya me planteaba más de una, ¿no? Bien, y dicho esto, a ver, por último, hay dos cosas, bueno, una de las cuales se refiere directamente a los efectos del certificado, tal como los acabamos de describir, y otra no se refiere directamente a esa cuestión, pero también de alguna manera trata de evitar problemas en lo que respecta al efecto material del certificado y al reconocimiento internacional, la transmisión de la propiedad de los efectos de la venta, aunque es una cuestión, es una norma de competencia judicial internacional para los describo. A ver, el convenio en primer lugar, y sobre la base del efecto del certificado, contiene una excepción de orden público. Entonces lo que dice es que un Estado parte puede negar el efecto en general establecido en el convenio para el certificado cuando dicho efecto sea manifiestamente contrario al orden público. Aquí la referencia es al orden público nacional, ¿vale? Una condición para la aplicación de esta norma es que la incompatibilidad de los efectos del convenio con el orden público nacional sea declarada por una autoridad judicial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando se pide el registro o la baja registral o la modificación del registro de un buque, esta excepción no puede hacerse valer ante el registro. Desde luego, el registrador no tiene facultades bajo el convenio para valorar esta cuestión y decidir sobre la misma, ¿vale? Entonces, habrá que buscar la manera de iniciar un procedimiento para que sea declarado pues, por una autoridad judicial en esa sede, ¿no? En el caso del embargo y las medidas similares, aunque el convenio no prejuzga qué tribunal puede ser competente a nivel interno para la cuestión, sí, lo que dice claramente es que puede ser el tribunal que haya tomado la medida de embargo u otro tribunal, y esta es una cuestión que habrá que clarificar también a nivel interno, ¿no? Lo que sea obviamente compatible o incompatible con el orden público de un Estado parte, pues es algo que no se define ni siquiera mínimamente, porque dependerá no solo de la legislación interna, sino incluso del tipo de derecho que quiera hacer valer el interesado, ¿vale? Porque sabéis que la noción de orden público hay que apreciarla sobre la base del caso. Y bueno, aquí a lo mejor se pueden imaginar algunos problemas, pero lo cierto es que tampoco es fácil a priori identificarlos, y es una cosa que seguramente la práctica pues vaya descubriendo en alguna medida. El segundo punto que os decía se refiere a una cuestión de competencia judicial internacional nuevamente, para conocer en particular sobre las acciones que pueda iniciar cualquier interesado para anular una venta judicial o suspender o pedir que se suspendan sus efectos, o tratar de impugnar también y conseguir que se suspendan los efectos de un certificado internacional. ¿De acuerdo? Aquí el convenio lo que dice es que la competencia para conocer de estas acciones corresponde con carácter exclusivo a los tribunales del Estado de la venta judicial. ¿De acuerdo?
A ver, esto como veis sigue la lógica que vemos en otras normas también de que los tribunales de un Estado son los únicos competentes en principio para conocer de la posible nulidad de sus propios actos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esto se dijo así expresamente con una intención, quizá entre otras, pero con una intención en particular, y es que no se pueda cuestionar en otros estados parte el efecto directo del certificado y el reconocimiento de la venta por incumplimiento de las normas procesales que el propio convenio impone a los estados parte. Es decir, un motivo, por ejemplo, para combatir el ejercicio de los derechos de un comprador no puede ser que es que el tribunal extranjero en el estado donde se produjo la venta judicial no aplicó su propio derecho judicial, procesal, perdón, incluido las normas que le impone el convenio, ¿no? Esto incluso cuestiona la posibilidad de que esto pueda alegarse como infracción del orden público nacional. Estas normas pasan a formar parte de la normativa de todos los estados parte. Y en esa medida a todos se encomienda la tutela de su aplicación, pero la tutela precisamente de todas las que preceden a la venta, incluidas notificaciones, por ejemplo, corresponde al estado de la venta judicial, esa es la lógica, y por tanto cualesquiera acciones de anulación basadas en eso corresponden también única y exclusivamente a la jurisdicción del estado de la venta judicial. Entonces esa es un poco la lógica que se sigue. A ver, a partir de aquí hay algunas cuestiones bastante más problemáticas, que son las siguientes. Una cosa que no aclara el convenio, o en primer lugar, perdón, el convenio implícitamente remite los efectos, por ejemplo, de una anulación de una venta judicial o de la suspensión de los efectos del certificado o la impugnación de los efectos de un certificado al derecho del estado de la venta tras el procedimiento con estos fines, ¿no? Entonces, ese es el derecho que tiene que determinar los efectos, ¿vale? Una cosa que no aclara el convenio es qué pasa cuando, por ejemplo, una venta se anula en el estado de la venta judicial o se suspende los efectos del certificado en otros estados parte. Eso no se aclara. No se dice, por ejemplo, que el certificado deja de tener vigencia ni efecto. ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión, bueno, que tendrá que valorarse bajo el derecho procesal internacional en la medida de lo posible, que tampoco estoy seguro de que sea completamente posible, ¿no? Aquí sí que, por ejemplo, una excepción de orden público, bueno, quizá plausible sería la que ampare la denegación de los efectos al certificado sobre la base del propio estado de origen ha quedado sin efecto, ¿no? Pero bueno, es por lo menos para mí y a la vista también del recorrido de las discusiones sobre el convenio, bueno, es el único efecto así que me resulta posible imaginar. O otras cuestiones a debatir, pues de momento tampoco se me ocurre, ¿no? Pero esto va a plantear problemas porque efectivamente es lógico que a lo mejor acreedores se opongan a los efectos del convenio, a los derechos del comprador, diciendo, no, es que esto se está todavía litigando en el estado de la venta judicial, ¿no? Pues bien, si está metido certificado, en principio no impide sus efectos este tipo de cosas, pues, ¿no? A salvo la cláusula de orden público. Y con esto yo, si os parece, pues ya termino. A ver, veis que el convenio, como también adelantaban Eduardo y Julio, es más o menos sencillito, es decir, aborda una cuestión muy específica. Las normas que formula, bueno, pretenden obviamente alcanzar el efecto material deseado, pero veis que son también, tratan de ser sencillas y cuando remiten muchas cosas a los derechos de los estados parte, pues de la venta judicial, del registro, del embargo, pero tiene pinta de que con estos poquitos miembros puede ser de gran utilidad en la práctica y de hecho pues ya empieza a ser ratificado. Yo siempre veo en los abogados, por muy buen criterio que vamos, quizá precisamente por el buen criterio que tenéis, que hay mucho escepticismo sobre todos los esfuerzos que hay para la uniformización o armonización del derecho, ¿no? Porque al final es casi como matar moscas a cañonazos. Pero este convenio precisamente, y dentro también del cierto escepticismo al que he llegado yo después de la experiencia con estas cosas, yo creo que este convenio puede tener cierta utilidad en la práctica a corto plazo. Así que bueno, ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ahí, en lo relativo al primero de los ritos internacionales, que son las acciones en el registro, probablemente
el punto más complejo, suponiendo que todo funciona bien, va a ser cómo lo van a recibir los registradores en España, porque en definitiva el sistema registral español es muy, muy garantista y es un sistema de doble calificación, que ya que os conocéis, y creo que se van se van a resistir a dar de baja un buque o a escribir otro simplemente con un certificado de venta judicial. Es un punto que no sé probablemente cómo se va a resolver, pero en todo caso yo creo que primaría el principio de especialidad, es decir, tenemos un convenio internacional con más rango normativo y ley especial en cuanto a ese punto, por tanto los estados tendrán que aceptar que en esta, digamos, en esta tarea concreta tendrán que aceptar ese tipo de venta. Vamos, es un poco la posición, pero lo que se espera, pero a ver qué ocurre. Nada, pasamos la palabra a Carlos ya para que finalice la presentación y nos oriente sobre cómo piensa que el mercado financiero y marítimo se puede beneficiar de este convenio internacional o de la entrada en vigor de este convenio internacional. Muchísimas gracias, Eduardo, y al Clúster Marítimo y a todos vosotros por venir aquí. No con ejercicio de modestia, pero voy a rebajar las expectativas sobre el criterio que yo pueda aportar sobre el impacto que va a tener un convenio que todavía pues, no ha sido aplicado. Entonces me voy a guiar por algunas intuiciones basadas en la experiencia y en un análisis comparativo con algún otro tipo de activos. No voy a descubrir nada que no sea extraordinariamente básico, lo que yo voy a tratar de explicar. Y a lo mejor parece que en algún momento me voy, no descarto que vaya del hilo, pero simplemente para transmitir algunas ideas básicas sobre lo que modestamente pienso que puede ser el impacto beneficioso, sin duda, del convenio de ley. Y es que la razón que hay detrás es maximizar el valor del activo en un supuesto de venta judicial, a lo que se refiere el convenio. Tenemos que un buque embargado en una situación de ejecución por multipartes o por un acuerdo hipotecario, en un puerto, etcétera, todo ese transcurso de tiempo, pues sí genera un deterioro. Esto no lo resuelve el convenio. No lo resuelve el convenio. Lo que resuelve el convenio es, bueno, una vez adjudicado, asumiendo que conforme a la ley del foro donde se está ejecutando, se produce esa curva, todos los derechos, cargas, gravámenes y aquellos que no inscritos sean sido notificados, incluido el derecho de uso, al final el comprador, que es el que habrá, por otro lado, presumiblemente buscado una fuente de financiación, pueda tener una seguridad jurídica, ¿no? Pues esto es seguridad jurídica sobre la culminación de un proceso, pues, por motivo de una salida. Entonces, digamos que yo ahora voy un paso atrás, ¿no? Y es el valor del buque, ¿no? El valor del buque, como todo activo, vale lo que queremos, ¿no? Su valor de mercado. Cuando nosotros vemos una tasación de un broker a los efectos de incluir un valor mínimo de tasación o una hipoteca o de un subsidio o porque necesito, normalmente la dirección de ese certificado del broker lo que dice es un valor estimado de mercado es 100 millones libre de cargas, gravámenes y cualquier contrato de empleo. Es decir, hay un punto de mercado que será el sector en el que ese buque pues tenga su propio portador, la redundancia, y hay otro apartado que es el de la seguridad jurídica, que es el único que nosotros podemos opinar. A partir de esa valoración, y vamos al minuto 1, cuando estoy financiando un buque, igual nuevo, construcción o segunda mano, y haciendo solo un vector sobre lo que sería financiación de activos, dejando financiaciones corporativas sobre proyectos que suman otros ingredientes, es decir, solo tengo el buque, esto es lo que voy a financiar y por tanto estoy dentro de la financiación de activos. Ahí hay un ratio que es bastante común, que es el loan to value, es decir, cuál es el servicio de deuda versus el valor de mercado de ese buque. Entonces, bueno, ahí me muevo un ratio de 60, 70 valor. Incluso en mi contrato de financiación lo que dirá es que si ese valor está por encima haremos unas mediciones periódicas y si ese valor decrece, a partir de ese momento pues, o amortizo para volver al ratio y cociente adecuado o presto más grande. Y eso es grande.
¿no? Pero eso, dices, bueno, ¿y cómo determina una entidad financiera esa marca? ¿Vale? Entonces, ahí, y digamos que yo, lamentablemente, creo que España no es la mejor jurisdicción hoy por hoy en un ejercicio comparativo por algún motivo, ¿no? Y es que cuando una entidad financiera hace un análisis comparativo en la que dice, yo con este loan to value, lo que estoy asumiendo es que en el peor escenario, que es en el escenario de incumplimiento y ejecución, voy a recuperar al menos este valor, ese 60 o 70%. Y no es el 80 porque ya asume que va a haber un deterioro, porque el proceso de ejecución va a tardar X tiempo, y luego porque interesado en la venta será más o menos atractivo para un comprador en la medida en que el foro de ejecución permita esa purga de cargas y gravamen. Es decir, que no quede una indeterminación de los escritos no, en España el arrendamiento sí, pero no. Entonces hablo con el arrendatario y todo ese tipo de complejidades influye. ¿Eso qué determina? El acceso a la financiación y su coste. ¿Cuánto me cuesta acceder a la financiación y el coste? Bien. Entonces, este convenio viene al final de todo ese proceso. Hay unas valoraciones, hay unas métricas, hay un proceso de ejecución y llegó a un momento en el que en la jurisdicción española, excepción hecha de la modificación del contrato de arrendamiento, que eso se solventará y ya está, podemos decir, pues una venta judicial es un mecanismo ágil. Pero la entidad financiera va a decir su pregunta, y eso creemos que es bastante recurrente, diciendo, he comparado el valor de una hipoteca española con la hipoteca inglesa, o con la hipoteca noruega, o con la hipoteca libre. Y lamentablemente, y no por culpa nuestra, yo os explicaré por qué no es nuestra, como población, no estamos en una buena posición. Y vuelvo al convenio, o sea, lo estoy viendo, pero prometo que si no me voy a sacar. Y es, cuando una entidad financiera te pregunta cuáles los mecanismos de ejecución, por ejemplo, hipotecaria en España, dices, hay unos que son judiciales, un procedimiento ordinario, ejecutivo, en función de la carga de trabajo del tribunal, pones un umbral, pones uno que dices, voy a intentar homologarlo con una jurisdicción extranjera, entonces te empujas lleno de optimismo y pones 6 meses a 2 años, y le das una margen, asumiendo que no hay un concurso que puede. Y luego hay los mecanismos de ejecución extrajudicial, prácticamente la notarial. Entonces, una de las cuestiones importantes, creo, de este convenio es lo que habla y la ejecución notarial, donde nuestra experiencia nos indica, son ejecuciones en las que también se busca la purga, pero eso lo hacemos ex convenio del 93, respetando todas las notificaciones, plazos, preavisos a todos aquellos acreedores que puedan imponer intereses de defensa en relación con el buque. Eso lo hace, pero nos lleva a un camino más ágil, a priori. Por lo menos cuando yo a la entidad financiera le explico que hay este mecanismo de alternativa, no le aseguro, pero le invito a pensar que existe un mecanismo más ágil. Entonces, nosotros entendemos, y aquí los que han estado en todas esas sesiones donde va la gente que sabe, habla de que la venta judicial es aquella ordenada, aprobada o ratificada por un órgano judicial u otra autoridad pública. Aquí se ha hablado de los jueces, tribunales y autoridades administrativas, y que se lleva a cabo ya sea en subasta pública o por acuerdo de partes bajo la supervisión y con la aprobación de un órgano judicial. Aludiendo a los comentarios de Naciones Unidas, en qué medida aquí un notario es un funcionario público, una autoridad para la fe pública, de hechos o voluntad de partes que se traducen en un contrato, pero si hiciera falta, creo que habría que dejar claro que el mecanismo de ejecución extrajudicial vía notarial con la que pudo conseguir el mismo efecto de purga, siempre y cuando, conforme al convenio 92, respete estos plazos y además las notificaciones del convenio, lo que estoy diciendo es ratifiquemos que la vía de ejecución notarial estoy dentro de ella. Esa sería una primera cuestión. Segunda, la emisión de ese certificado
para mí es lo más comparable a lo que en el protocolo de aeronaves. Sí, estoy poniéndolo en bandeja para que veas que en el Convenio de Ciudad del Cabo, que tiene un protocolo para aeronaves que es el registro de garantías internacionales. Y ahí hay un documento que es, bueno, pues es un registro internacional de garantías en el que en España el lobby aeronáutico estuvo presionando en favor de ello y en beneficio de todos, en el sentido de que la ratificación del convenio de Ciudad del Cabo implicaba casi automáticamente para España un abaratamiento de los costes de financiación. ¿Por qué? Porque hay un sistema de registro internacional de garantías en Dublín, donde se inscriben todas las garantías internacionales y que tienen un reconocimiento universal. Bien. Dentro de todo lo que prevé el convenio y el protocolo, hay un documento que se llama el IDERA. El IDERA es, lo tengo, Irrevocable Registration and Export Request Authorization. Básicamente es un documento que se anota, que escribe en el registro donde está la aeronave y que permite al autorizado ahí, en el supuesto de incumplimiento y sin ser cuestionado por el registro, la baja de esa aeronave y la exportación de ella. Me evoca un poco a los efectos perseguidos por el certificado, pero de una manera casi de self-remedy, ¿no? Un remedio casi, habrá que tener cuidado de efectivamente hacer uso de ese poder, mandato que tengo. Con lo cual, yo pienso, y estoy intentando concluir algo, que si este sistema de ejecución, perdón, si este sistema de mecanismo de certificar, uno, que el buque está libre de cargas, porque la jurisdicción no se ejecuta, concluye eso. Pero este convenio no establece efectos probatorios. Yo ejecuto una jurisdicción en España en breve cuando se modifica la ley de navegación marítima y por tanto aquí la venta judicial o extrajudicial notarial, considerándolo como autoridad, tiene esos efectos de purga. Ese certificado lo que lleva es a una posibilidad casi inmediata de hacer un remarketing del buque. Igual que el poder de dar de baja una aeronave y exportarla, a los lessors, a los propietarios de aeronaves, les da una liquidez del activo mucho más inmediata. Y eso sí se ha traducido en mejor acceso a la financiación que no siendo Ciudad del Cabo. Un inversor va a decir, hay un tic de voz y dice, ¿es un país signatario de Ciudad del Cabo, sí o no? Si lo es, estoy dentro. Si no lo soy, no. A ver, no creo que tenga tanta dimensión como pueda predicarse de comunidad de allí, pero tendríamos algo. En lo que creo que en el caso español es, no me repito, el poder argumentar que tenemos sistemas de ejecución más ágiles que 2 años, porque luego dependerá del resultado y demás, para que sea un foro competitivo. Y luego, mi última reflexión viene al reconocimiento de esos efectos del certificado en España. Entonces ahí, bueno, yo creo que simplemente sería un proceso didáctico y con los registradores. Un problema, y eso es un problema, y aquí por suerte tenemos grandes aliados en María. Un problema de coste es los tiempos de tramitación de altas y bajas. Entonces, no queremos pensar que pasaremos por la misma circunstancia que cuando hicimos una ejecución notarial tuvimos que explicar al registrado de turno los efectos del convenio 93 y aceptarse un dictamen para que aceptara la purga del inscrito y nos permitiera obtener la baja. Pero yo creo que eso será un problema menor, desde luego no es inexistente en el registro marítimo y yo creo que en el registro de bienes muebles pues se trata de una cuestión. Y un último apunte estadístico. El recorte que existe en ese rituario donde yo empezaba, ese 60-70, conforme a datos de una organización no gubernamental, nutrida por muchas entidades financieras con experiencias en todos los continentes,
determinan que en el caso de ejecución de una regla de la media, es de la ejecución, la pérdida de ese ratio, de ese 60-100, 80-100, de ese loan to value, en el caso de los aeronaves es un 16-17%, medido entre el momento anterior a la ejecución, 2 años. O sea, el día que estamos todos bien, hay un default y el día que hay una realización, en el caso de los buques no son datos científicos, son simplemente está en torno al 24-25%. Eso es más coste de financiación, lógicamente, y no sé si lo he cumplido mucho, pero ya he cumplido lo que tengo que decir. Muchas gracias, Carlos. Ha sido Un poco, completamente bueno. Pues nada, bien, muchísimas gracias. Ahora es el momento del debate. Si tenéis alguna pregunta que el foro podéis plantear, vamos a ver, adelante. Igual ha hablado de que esto se refiere a ventas judiciales voluntarias, no forzosas. Voluntarias del armador. O No, al revés. Ojo, este es un término para ventas forzosas. Lo que hablábamos es que el artículo de la Ley de Navegación del 196, que es el que dispone que el arrendamiento se transmite al comprador del buque, que quede confinada su aplicación a las ventas voluntarias y no a las ventas forzosas, porque si no en España no podríamos hacer ninguna venta sujeta al régimen del convenio. Es decir, en España no podríamos entrar en un juego del convenio, incluso aunque lo ratificamos, porque nunca podríamos vender libre descarga. Entonces estaríamos siempre, aunque hubiéramos ratificado el convenio, estaríamos fuera de la órbita, fuera del ámbito de aplicación del convenio, aunque el buque estuviese en la jurisdicción española. Pero si no pudiese emitirse un certificado porque ese 196 lo impide, porque el arrendatario, digamos, tiene que ser, bueno, el contrato de arrendamiento tiene que estar inscrito en el registro de derechos. Claro, todo esto es, además, sin perjuicio luego los derechos de la persona. Pero no, el convenio se refiere a ventas forzosas y lo que tratamos es de que el 196 quede limitado exclusivamente a ventas voluntarias. Es decir, si tú vendes voluntariamente un buque que está sujeto a un verbo charter, el comprador tiene que mantener el contrato durante los términos pendientes. el propietario del barco ve un riesgo en el convenio. Es un hecho que hay muchos países cuyo sistema judicial es poco fiable. Es un hecho de que hay muchos países donde la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial no está delimitado. Y el poder judicial está en manos del poder ejecutivo. Y por tanto los embargos, no los hipotecarios, conocidos, pero sí los embargos de esos tipos de países por motivos poco ortodoxos. Eso es el llamado riesgo que aparece, porque la ley no conviene lo que está refrendando la decisión que toma un tribunal que es poco fiable, en contra de los derechos del armador. Hasta ahora, el armador tenía la defensa, bueno, tú me lo puedes morgar, tú se lo puedes vender abajo, pero ojo, que te estoy esperando en un barco, en un puerto, donde haya una ley internacional fiable, y es la que hacen el contrato, y ahí vamos a volver a tener una relación. Con el convenio puede hacer. Por tanto, crea un riesgo adicional para el armador en esos aspectos, en los embargos de esos países, porque el capitán se ha equivocado en el combustible que hay a bordo, considera que contrabando de combustible y por tanto se embarcan al barco, en países donde tú has firmado un conocimiento del mar y que te ha aportado tu explorador, puede ser considerado que está contrabando la cabeza que está ayudando y te embarcan al barco. Contra esos riesgos, el convenio tiene un riesgo adicional para el secretario. ¿Quieres responder alguno? Este tema Yo entiendo que en parte sí. Parte sí, parte sí me refiero. Es decir, bueno, vamos a ver qué estados son parte. Vamos a ver qué estados son parte. Y si estamos hablando de la República Bananera, bueno, pues se carga del barco de los asegurados, pues cargos de barco para sentarlos todos de
Hombre, ahí va yo creo a lo que apuntaba uno de los puntos que este convenio hasta cierto punto limita la oposición de no reconocimientos a una cuestión de orden público interno, ¿no? Tú tienes un distrito en España, te lo han embargado en X, por no poner ejemplos específicamente. Hay una venta judicial, se emite este certificado, vengo aquí, digo, Julio, vamos a ver con tu registro que este buque ahora es de esta entidad, ¿no? Entonces, ahí el tema de cuestión de orden público. Yo creo que eso diría aún así, aun limitando eso, yo creo que el convenio tiene más efectos positivos que negativos, porque no nace para proteger, o sea, no es un antifraude judicial, sino que lo que pretende es dar seguridad jurídica. Entonces, entiendo que la mayoría de los supuestos de venta judicial ordenada, con purga y con emisión de certificado han tenido, por supuesto, la oportunidad de contradicción, de haberse razonado, haberse defendido. O sea, no entiendo el punto, pero me parece que el riesgo es muy inferior a lo mejor a los beneficios que puede reportar la justicia. Bueno, beneficio de investimento para el banco de propietario. No, para el armador que compra, no estoy hablando de los bancos. El beneficio no es, el beneficio del banco, el beneficio del banco no es distinto y disociado del armador que compra. Es decir, el armador que compra, porque yo quiero comprar y no quiero comprar porque le han hecho la 14 años, no, voy a un mercado y quiero comprar. O tengo un buque y sé que hay un mecanismo de maximización del valor que hace que yo cuando financio el barco me cuesta menos porque hay un sistema jurídico ordenado que permite maximizar el valor de activo en mi peor escenario porque me ha ido mal. O sea, yo lo vería, o sea, esto no son intereses contrapuestos de banco. Yo no soy mal trabajador de banco, pero sí, este riesgo puede existir. Yo creo que la misma manera que se protege al propietario que compra, que se protege al propietario que es embargado. Exactamente. Los derechos que se le dan al comprador son los que se le están quitando al embargado. Claro. Yo creo que no, Juanjo, por una razón. Yo creo que lo que pretende, yo creo que Carlos lo explicó bien, lo que pretende el convenio es proteger el precio. Entonces, si el precio que tú obtienes en la venta en pública subasta de ese barco es el precio de mercado, proteges al comprador y proteges también al vendedor. El comprador porque le facilita mucho el acceso a la financiación y el vendedor porque no lo liquida definitivamente. O sea, le vende, su barco se va a vender a precio de mercado y por lo tanto no va a sufrir más de los estrictamente necesarios. Y también beneficia a los acreedores que cobran más en la medida que el precio tiene es mayor. O sea, yo creo que, el riesgo que tú has puesto sobre la mesa, que lo entiendo, es un riesgo asociado al transporte crítico, con carácter general, con países donde de alguna forma pues, tienen los jurídicos más comprometidos. No es algo que tenga que ver solo con la venta judicial, tiene que ver con mucho. ¿Sí? En el momento que te en un país con una inseguridad jurídica, pues a partir de ahí asumes muchos riesgos que, bueno, son los riesgos políticos que así son las cosas. Pero yo creo que no, yo estoy de acuerdo, entiendo el sentimiento, pero no creo realmente que en ese sentido el convenio sea un riesgo. Al revés, el convenio lo que pretende precisamente es evitar eso. Y lo que dice Carlos es fundamental, a ver qué estados al final van a aplicarlo. Bueno, eso va a depender mucho de la... Bueno, yo pienso que el propietario embargado normalmente no recibe nada en las ventas judiciales, porque los acreedores, la masa acreedora es superior al valor del poder adjudicación. Entonces, no fuera el acreedor pagable vendería el barco antes de, y si llega a una venta judicial, pues es porque normalmente no va a recibir nada. El convenio también abre un problema serio en las nuevas construcciones que ya habéis comentado. Y se conoce, y sobre todo cuando el valor de los barcos, como pasa ahora, un barco que fue contratado hace 4 años, hoy día vale mucho menos que cuando lo contrataste hace 5 años. Y cuando el astillero está en manos del Estado, el Estado y controla el poder judicial, se puede sentir partidario para incumplir el contrato de construcción, embargar el barco y el armador pierde todo las cantidades que hay. Esto va a obligar a tener mucha más precaución en las nuevas construcciones y a tener seguros adicionales
porque te va a encarecer a evitar ciertas situaciones. He previsto donde los sistemas judiciales no son que es el 60% de las cosas que los sistemas judiciales no son. No, bueno, nada, yo iba brevemente a repetir una cosa que dijo Carlos, efectivamente, en efecto. A ver, en la negociación del convenio, por ejemplo, en un momento se discutió la posibilidad de excepcionar el efecto del certificado cuando se probase fraude en la venta judicial. Lo que pasa es que al final, bueno, como había que encontrar una balanza entre todos los intereses implicados que estáis aquí, bueno, valorando, porque al final es verdad que lo que se le quita a uno se le da a otro seguramente, es cambiar el punto de partida, digamos, ¿no? Al final se optó por no contemplar eso y reducirlo a la noción general de orden público, porque bueno, si se hacía, sí quedaba seguramente debilitado el efecto del certificado, digamos, en el momento que se mete la discusión de un posible fraude en el tribunal de origen, digamos, pues como que ya se creaba una barrera a la eficacia material en la práctica del certificado, ¿no? Pero repitiendo también lo que decía Carlos, yo no tengo mucha duda de que ese tipo de cosas entren en la idea de orden público. Eh, Tanto, por supuesto, los casos de fraude, como otros no tan extremos, pero que, por ejemplo, infrinjan el proceso debido en la ejecución en la venta judicial, porque ejemplos de los tenemos en otras normas también. Claro. Eso hay que presentarlo en el mismo país donde se supone que ha habido fraude. Bueno, en este caso, si se invoca orden público, no realmente. Es decir, todo lo que esté destinado a combatir, no a combatir, sino a obtener, por ejemplo, la nulidad de una venta judicial o a impugnar la emisión del certificado, o digamos, incluso de manera cautelar a suspender su eficacia, ¿no? Se remite al país de la venta judicial. Pero en otros estados parte se puede alegar infracción del orden público nacional para excepcionar el reconocimiento de los efectos del certificado. Entonces eso queda sometido al derecho nacional, digamos, de destino, de comillas, por el estado de la venta judicial. Yo creo que el tema del fraude, no sé hasta cuánto también puede opinar al respecto. Aparte, el hecho de que haya un repositorio en la OMI, esto de alguna forma es un elemento a tener en cuenta que probablemente el fraude se va a evitar bastante. Va a haber un control muy exhaustivo, muy transparente. Eso, pues, de hecho, la OMI está trabajando intensamente en el registro fraudulento. O sea, hay muchos países afectados por el registro fraudulento de buques y el Comité Legal está trabajando intensamente en esto, pero paralelamente, cuando se trata de este convenio, el hecho de que la propia OMI hospede el repositorio es una garantía de que el fraude no se va a poder evitar 100%, pero se va a limitar bastante. A mí también me cuesta ver que el convenio vaya a grabar esa situación de fraude, de crecimiento, de inseguridad jurídica. Al final, creo también que el remedio del orden público es el que va a quedar para siempre hacer valer todo, para oponerse a la venta judicial y a sus efectos y tratar de preservar los derechos del propietario y de otros acreedores. Fernando. Y unas vueltas, porque comprendo la reflexión de Juan. Pero también la experiencia que puedo hacer este tema de la obra del gran oportunidad de la presentación de la obra la primera impresión es una gran una clasicidad, pero que sea ámbito de la misma. ¿Cómo es que la esa página existe? Del país, al público. Lo que eso podría apoyar se me ocurre además alguna reflexión
constitucional. No voy a hablar de los temas fundamentales por los que habéis tratado magistralmente. Pero tiene el tema de que luego es un convenio de Chile. Un convenio de los auxilios del Perú son muy cortitos, pero muy claros. Es muy sencillo, corto, entonces no interesa. En segundo lugar, ya no habla de que esté la resto. Porque tiene que cubrir un poco de agua inferior también. Y luego también tiene por aquí otra virtud que es que el tema fundamental es lo que todo el que un anexo. Esto sigue la impronta de los modernos, que no es un poco el conflicto, también por ser aquí, esto aporta seguridad. Yo, como digo, pues, la impronta del centro, del banco, que siempre hay un anexo como un momento que aporta seguridad. Tiene que ser la identificación como es el medio. Y finalmente, el día de hoy, el convenio entre amigos, cuando haya cometido 3 instrumentos de ratificación, hoy en día solamente se salvaron en el hecho. Pero han sido optimistas y a día de hoy hay 32 países para el convenio. No hay comité parlamentario para el público. Yo creo que un convenio, repito, consciente, universal, tal como se amparó, perdón. ¿Alguna cuestión más? ¿Qué tal? Hola. Yo quería hacer una pregunta a Eduardo, si se me permite, sobre el aspecto más práctico de cómo se traslada el régimen del convenio a nuestra ley de navegación, sobre todo en materia de embargo preventivo. Por una diapositiva que puso Manuel, que decía, si yo no entendí mal, que con la exhibición del certificado, el juzgado debe denegar el embargo. Entonces, la pregunta que me surge es si eso encaja con nuestra normativa procesal en materia de embargo que tenemos hoy en día, porque, como todos sabéis, si el embargo se acuerda de una única parte, ¿cómo va por supuesto, el acreedor embargante no va a sacar el certificado y el armador no tiene oportunidad de sacarlo hasta la oposición? Entonces, ¿cómo va el Tribunal Español a denegar el embargo si nadie le presenta el certificado? Se me ocurre que lo único que puede hacer será tener acceso al repositorio. Porque si no tiene acceso al repositorio, se traslada necesariamente a la oposición. Una vez ya se ha acordado el embargo. Eso perjudica gravemente al armador. El juez, sí. Entonces no sé si, bueno, me ha surgido sobre la marcha si hay alguna reflexión, porque una oportunidad a lo mejor sería también en cambiar la ley de navegación, la parte de los aspectos que debe comprobar el juez del embargo ex ante, y comprobar el repositorio y ver si hay un certificado de venta o no un certificado de venta, etcétera, algo así. Porque si no, en España no se deniega embargo de ninguna manera. No se cumpliría, ¿no?, con el convenio. No sé. Bueno, es una pregunta muy complicada de resolver, pero vamos, básicamente, efectivamente, lo que el convenio establece es que la mera exhibición o impide el embargo o libera el embargo. La cuestión es decir, ¿qué trámite procesal tenemos para cualquiera de los dos supuestos? Y ojo, sin perder de vista que alguien se puede oponer sobre la base de que ese certificado de venta judicial sea manifiestamente contrario al orden público, con lo cual hay una cuestión ahí también de oportunidad. Entonces, vamos, mi experiencia, yo creo que cambiar las leyes procesales en este país es difícil para cosas realmente sensatas. Manuel, y que nos viene ahora, no es un ejemplo de excelencia juris, ni mucho menos, y tengo que asumirlo.
Pero vamos, yo creo, por decirte una respuesta, yo creo que tal y como se plantean los acontecimientos, yo creo que va a ser difícil evitar el embargo, salvo que hay una conexión directa con el repositorio, y eso no creo que sea una reforma que podamos conseguir. Y la cuestión de la liberación va a ser una cuestión que a lo mejor tendremos que referirla a ser de oposición del embargo, porque precisamente, o sea, es cierto que el artículo 8 dice claramente que la mera exhibición, pero claro, como luego tienes la coletilla de que no se le darán efectos internacionales si es manifiestamente contrario al orden público, entonces ahí ya hay motivo de contradicción y probablemente un juez dirá oposición al embargo y ya resolveré. Eso es un poco. Lo demás es dar respuestas un poco más arriesgadas o basadas en sueños de fortuna. Es decir, no veo yo que podamos liberar el embargo simplemente yendo al juez y diciendo, mira, usted aquí tiene el certificado y además no necesita ni legalización, ni traducción, ni nada. Con esto, como ya se lo dice, es muy probablemente que el juez diga, bueno, presentamos un escrito, daré traslado, convocaré la vista y hablar. Eso es lo que razonablemente creo que pasaría, no sé si es algo que se ocurra. No, pues una cosa nada más. Hay que tener en cuenta que lo que dice el convenio es, o sea, lo que exige el convenio es para ese trámite la exhibición del certificado, efectivamente. La consulta al registro internacional, donde hay que comunicar también la emisión del certificado y su contenido, no es suficiente realmente. O en otras palabras, el convenio no obliga a ningún Estado a levantar un embargo o a denegarlo solo porque el certificado haya sido comunicado al registro internacional. O sea, lo mínimo que cuando se exhibe sí que obliga al Estado. Entonces la utilidad ahí del registro, bueno, en la práctica será mucha seguramente en términos de conocimiento, pero formalmente no tiene efectos, digamos, el registro. Bueno, enhorabuena a todos porque este convenio lo conozco, pero aún así he aprendido cosas. O sea que fenomenal. Yo es una pregunta para Manuel Alba y otra para Julio, muy rápida. Para Julio, claro, cuando a un registrador se le presente el certificado, no sé en qué medida un registrador va a decir, ah, perfecto, cambio aquí el registro y tal, o va a solicitar de nuevo el propio registrador ante ese certificado todos los trámites de notificación otra vez a todas las partes involucradas. Es decir, en principio, el registrador puede decir, bueno, pues con este certificado yo voy ahora a notificar otra vez a todas las partes que considere para modificar el registro. Esa es una pregunta y otra muy rápida a Manuel. Cuando se emita un certificado electrónico, porque el convenio lo permite, ¿cómo sería esta lógica? O sea, ¿cómo una autoridad pública va a emitir un certificado electrónico? Eso se va a llevar al registro de la OMI, porque el convenio habla del certificado electrónico a diferencia de las notificaciones. De las notificaciones no habla evidentemente que sean electrónicas, porque es una mera transmisión de datos, es decirle a la OMI se está procediendo una venta judicial, mientras que el certificado ya sí es un certificado electrónico y debe cumplir los principios de todo documento electrónico que muy bien conoces, ¿no? Entonces, no sé si tienes una idea de cómo puede funcionar el sistema cuando se emita un certificado electrónico, porque luego va a ser el que, pues, como ha dicho Jorge, se debe presentar ante el juez para que libere el buque, en caso de que sea embargado. Gracias. Mira, Juan Pablo, respecto al registrador ante el certificado de venta judicial del buque que se presenta. Yo recuerdo que ya hubo una sesión una asamblea de la asociación en la que vino Fernando de Pozo, que fue muy reacio. Pero en cualquier caso, el procedimiento que tiene que seguir el registrador es el de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Es un exequatur, un reconocimiento de un título de una autoridad judicial extranjera o de una autoridad pública de otro Estado. Y reconocerlo. En principio eso. Yo lo que sí creo que será muy malo es que el registrador tenga como primera noticia de la venta judicial el certificado y no las notificaciones que tiene que haber durante el procedimiento. Eso ahora sí confirmar la regularidad de ese procedimiento que ha terminado con la emisión del certificado. Yo creo que si no es la primera noticia y el certificado y el registro ya supo que la venta judicial estaba en marcha, el reconocimiento del certificado tendría que ser algo razonablemente posible y no traumático.
Bueno, muchas gracias. No sé si voy a poder contestar toda tu pregunta, Juan Pablo, pero a ver, un poco la norma que tiene el convenio o la filosofía que tiene es la de ser, en lo que respecta al certificado, neutral en términos de forma, ¿no? Lo que exige es que para que el certificado electrónico sea o digital sea eh, reconocido, digamos, pues tiene que ser auténtico, ¿no? Es decir, tiene que basarse en tecnología que garantice que es auténtico, básicamente, pero satisfecho eso, realmente su uso, claro, en términos prácticos exige que eh, cualquier institución o instancia donde se quiera hacer, donde se haya que presentar el certificado o se quiera presentar para hacer valer derechos, pues permita la aportación de documentación digital en esos términos. Entonces, con la OMI no creo que haya problemas, porque, bueno, el certificado se podrá enviar, pues igual que cualquier otra información de soporte digital, con el requisito de la firma de la autoridad emisora, que es básicamente lo que se exige en la firma digital. Y el tema es que, claro, en cuanto entremos en registros o juzgados, pues ya dependemos de la infraestructura que haya, ¿no? Pero lo que sí dice el convenio es que hay que reconocerlo, es decir, los Estados partes están obligados a reconocerlo. Pues como lo haga cada uno, pues bueno. A ver, yo creo que en ese punto la decisión la tiene que tomar el comprador. El comprador lo que hace es pide el certificado y lo va a pedir, lo racional es que lo pida en el formato que considere que le es más útil en el país donde lo va a utilizar, ante el registrador o el juzgado. Es decir, sería una barbaridad pedir un certificado en digital si el registro a donde pretende inscribir el buque pues no se maneja con expedientes digitales. O sea que al final yo creo que porque el convenio no obliga a una u otra forma, al final va a ser el comprador el que decida cómo lo pide. Pues, en cualquier caso, creo que se podrían solicitar ambos formatos. Sí, es lo que estaba pensando, no hay nada en el No, convenio que impida que pedir impida los que dos. puedan solicitar ambos. Sí, sí. ¿alguna pregunta más? Perdona, Esteban, sí. Yo creo que es donde se está judicial de asegurarse antes de emitir el certificado, que se ha levantado la hipoteca, cualquier otra carga. Entiendo que ese contacto se produce, ¿no? Porque si no, no puedes emitir el certificado. También puede decir de la es algo que el registro de este registrado de buque es así. No, o sea, el certificado lo que prueba es que conforme a la ley del estado de la venta judicial, el buque ha sido vendido libre de cargas. El buque no está libre de cargas hasta que se levanten las cargas en el registro. Bueno, en los estados parte, ese efecto hay que reconocerlo. Y es verdad que como consecuencia de ello, los registros en los estados parte están obligados a cancelar cargas. Pero claro, ¿Podemos enseñar el certificado o sí, exacto, solo puedes enseñar el certificado. Es verdad que hay y habrá situaciones en las que entre que se vende el buque y se solicita y se cancelan las cargas, pues pasará algo de tiempo y entonces eso creará una situación, digamos, de interinidad, ¿no? Pero realmente en todos los estados donde se aplica el convenio, el efecto material es que el buque es propiedad del comprador libre de cargas anteriores. Diría que la cancelación y la junta de hipoteca que está en el registro padre de que se está participando. La decisión que determina la cancelación se produce. Eso es el derecho material. Si como forma de disciplinas esa venta cancela todas las cargas escritas anteriores no escritas, arrendamientos existentes. Lo que hace el certificado es luego venir aquí que reconozca la realidad jurídica ya manifestada. O sea, esta carga en teoría ya no existe. La realidad es el reflejo formal de lo que pone ya se. Estoy pensando, por ejemplo, un estado parte que no sea ni el estado de registro ni la venta judicial, y todos sean estados parte. Realmente prevalece el certificado sobre la hipoteca inscrita una vez vendido el buque. Por eso, yo como comprador puedo ir ahí y exigir que oye, todo esto que está aquí registrado tiene que borrar. Así debería ser. Ese es el objetivo. Efectivamente, el objetivo del convenio es venir con un documento que es un formato que todos conocemos, que es ese anexo, para que no venga aquí y sí o no, o quién nos solicita o si hay que tratar de porque es un reconocimiento obligado. Una cosa es como te relación registrada. Bueno, para unos días, pero ya claro, pero yo tengo la potestad de no juzgado y
A ver, yo Bueno, creo que pues incluso- daros, Ay, perdón. creo que, bueno, no, venga. No, estaba pensando, incluso bajo el CPH, yo creo que el efecto sería el mismo, en las relaciones entre Estados partes. Entonces, esa situación ya la O sea, tenemos. ya la tienes como convenio de Bruselas de noticia. Si hay previsto, si viene notificado durante ese procedimiento registral, creo que han pasado más de 30 días, ¿verdad? Era papel. En todo caso, a la hora de opinar el riesgo sobre la posible adquisición de un buque, sabes que el país donde tú vas a utilizar el certificado de registro es país firmante del convenio, tu posición en riesgo es más probable. Eso es de lo que se trata de valorar. Todos los países que estén en el contexto de este convenio te van a dar mucho más seguridad jurídica si eres un comprador. Bueno, pues, me parece, si te parece, Eduardo, estamos claramente fuera de hora, pero como las preguntas eran interesantes y el coloquio casi no vale, pues vamos a acabar aquí. Hay un aperitivo para los que puedan o quieran. Y yo me voy a excusar con una cosa urgente y daros las gracias. Gracias.